Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, vecinos de una comunidad muy unida en Virginia se reunieron para una celebración navideña. Para Tammy Brannan y su hija de 5 años, Melissa, la Navidad era una época especial. Luego, sin ningún aviso, la niña había desaparecido. Su desaparición desató una búsqueda impaciente. La policía y la comunidad local no escatimaron en esfuerzos, pero ¿juntarían la evidencia y la encontrarían antes de que fuera demasiado tarde? La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1989, frente a 200 testigos, desaparece una niña, Melissa Brannan, de 5 años. Desaparece en una fiesta de Navidad, en la residencia de su madre en Virginia. Los niños suelen perderse, pero pronto quedó claro que este era más que un caso de desaparición. Alguien se había llevado a Melissa. Nada se compara con el dolor de una madre. ¿Qué clase de monstruo ataca a los niños? Soy James Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La búsqueda de Melissa unió a una comunidad, mientras una nación se paralizaba y esperaba noticias. Todas las víctimas merecen justicia. Todos los crímenes deben ser castigados. Pero cuando un crimen involucra a un niño, los riesgos son mucho mayores. Melissa Brannan, desaparecida. El 3 de diciembre de 1989, las residencias Woodside en Lorton, Virginia, celebraban su fiesta de Navidad. ¿Y cómo está? ¿Está bien? El conjunto Woodside era grande pero acogedor, una comunidad que giraba en torno a la vida familiar y a las actividades de los niños. Los niños estaban emocionados por la fiesta, lo que significaba obsequios y regalos especiales. Ya es hora de irnos. Espero que nos reunamos de nuevo. ¡Adiós! Una madre soltera, Tammy Brannan, encontró en el conjunto Woodside una comunidad tranquila en donde criar a su única hija, Melissa. ¿Cómo ¿Qué te estás? parece contratar a una niñera para Al que caer la noche, Tammy se detuvo para saludar a una amiga antes de ir a casa. ¿Qué te parece si comemos pizza, sí? ¿Sí? ¿Puedo ir a buscar unas patatas fritas? De acuerdo, pero ve rápido. Está bien. ¿Y en qué estás trabajando? Trabajo de contadora. ¿En serio? Te felicito, bien. Sí, y... me tengo que ir, ya se está haciendo bien. tarde. De acuerdo. Sí, ha crecido. Ella... ¿Viste a dónde se fue? Perdió de vista a su hija unos segundos. Pero fue suficiente para que comenzara la peor pesadilla de una madre. ¿Han visto a mi hija? ¿Melissa? ¿Melissa? ¡Melissa! Melissa desapareció. Llamaron de inmediato al Departamento de Policía del Condado Fairfax, en Virginia. Le haré algunas preguntas. Bien, haré todo lo que pueda para encontrar a su pequeña, pero tiene que decirme todo El lo que detective pueda. Bill Wilden le aseguró a Tammy que harían todo lo que pudieran para encontrar a su pequeña. Los detectives interrogaron a las personas en la fiesta. No te preocupes, estará bien, ya verás. Es mi Estará bebé. bien, ya verás. Nadie recordaba ver a Melissa yéndose de la fiesta o cerca de la puerta principal. Yo vi... Soy el detective Wilden. Él es Rappaport de la Richard unidad de Rappaport, comandante del Departamento de Búsqueda de Fairfax, se unió al detective Wilden para organizar el grupo de rescate. Él dirigiría la investigación. búsqueda. A ver, ¿lo entendieron todos? Una de las posibilidades era que ella se había escondido en alguna parte en el edificio, estaba jugando con algunos amigos o se había perdido. Por lo tanto, los oficiales en la escena hicieron un muy buen trabajo buscando en el edificio e iniciaron una búsqueda inmediata en la zona alrededor del edificio. La noche del 3 de diciembre fue una noche fría en el área de Washington.
Alguien con 5 años de edad y que estuviera afuera sin abrigo no habría sobrevivido durante la noche. Hacía mucho frío. Necesito que todos los adultos salgan y busquen afuera con linternas. Rappaport coordinó una búsqueda más específica del área con patrulleros y docenas de voluntarios del conjunto. Andando. La búsqueda comenzó. Alrededor de 100 vecinos, policías y miembros del ejército del fuerte Belvoir recorrieron los bosques alrededor del conjunto. La mayoría eran padres unidos por una única preocupación: encontrar a Melissa. Al igual que los detectives, esperaban encontrar a una niña temblorosa y asustada, perdida en el bosque oscuro llorando por su madre. Los oficiales comenzaron a interrogar a las 200 personas que asistieron a la fiesta y entrevistaron a más de 400 residentes de Woodside. Aunque el recinto era muy grande, muchos residentes conocían a Melissa y la conocían por ser muy tímida. Impactados de escuchar que había desaparecido, muchos manifestaron dudas de que alguna vez se hubiera ido sin su madre y menos con un extraño. El detective Wilden fue con Tammy a su apartamento para entrevistarla. La interrogó de manera intensa acerca de su pasado y de posibles problemas con sus vecinos o empleados. Era una contadora y nunca tuvo ningún problema con nadie. Tammy había vivido en Woodside por más de 3 años, desde su divorcio con su esposo en Texas. Había experimentado el típico ajuste de una nueva madre soltera, pero ella y su ex esposo no tenían problemas. Cuando los detectives descubrieron una ventana abierta en la habitación de calefacción, se le pidió a Jim Gogan, el investigador de la escena del crimen del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, que la analizara. Todos tenían que atravesar a la multitud para salir por la entrada del edificio. Esa era la única puerta y la única disponible para salir, con la excepción del pasillo, bajando hacia los baños. Y la habitación de calefacción tenía ventanas muy grandes, y en esa habitación se descubrió una ventana que estaba abierta. A partir de ahí se asumió que así fue como la sacaron del edificio. La desaparición de Melissa fue mucho más complicada. La búsqueda de una niña desaparecida se había convertido en un posible caso de secuestro. ¿Vieron a alguien irse de la fiesta? La policía continuó su interrogatorio con mayor urgencia y comenzaron a escuchar repetidas menciones del comportamiento extraño del conserje del conjunto. Fue la última vez que lo vi. Muchas de las mujeres informaron lo ofendidas que estaban por las proposiciones sexuales vulgares hechas por Caleb Hughes. Existía la posibilidad de que si fue secuestrada por propósitos sexuales, podría haber sido violada. Pero estábamos muy esperanzados de que al menos la encontraríamos viva antes de que su vida estuviera en peligro. Ahora que estaban lidiando con un posible caso de secuestro, los detectives regresaron al apartamento de Tammy y recogieron camisas, cepillos de cabello y ropa de cama, cualquier artículo con huellas de Melissa. Mientras los detectives seguían interrogando a las personas en la fiesta, se enteraron de más detalles perturbadores acerca del comportamiento de Hughes esa noche. A muchos les pareció que él había pasado una cantidad extraña de tiempo jugando juegos con los niños. Incomodó a los padres que tocara a los niños. Había algo preocupante e indecente en él. ¿Conoces a Melissa? No. En la fiesta él no estaba tan bien vestido como el resto de la gente. Usaba su ropa de trabajo, se había mezclado con algunas de las personas que conocía en la fiesta y pasó un rato con la madre de Melissa, haciendo comentarios sobre Melissa, y se ofreció a llevar a Melissa y a un par de otros niños al baño. Él tenía un comportamiento muy sospechoso para un hombre de su edad. Al aumentar la sospecha, los detectives trataron varias veces de contactar a Hughes por teléfono y fueron a su hogar, pero su esposa les dijo que no tenía idea de dónde podría estar. ¿Lo vieron irse de fiesta? Se había ido de la fiesta antes de que nosotros llegáramos.
Vivía a 6 kilómetros de distancia, pero nos tomó varias horas contactarlo porque aún no regresaba a casa. Al final, 2 horas y media después de la desaparición de Melissa, Caleb Hughes llamó a la policía, quien luego regresó a su casa. Al ser interrogado, dijo que había tomado el camino largo a casa. Los oficiales de inmediato se dieron cuenta de que tenía una ropa distinta a la que testigos reportaron en la fiesta. Lavé la ropa cuando llegué a casa. ¿Puedo verla? Está en la lavadora. En la lavadora encontraron la ropa que Hughes había usado, sus zapatos deportivos, un cinturón y una funda de cuchillo. El cuchillo no estaba. ¿Lavaste tus zapatos a las 2 de la madrugada? Sí. Había desaparecido por muchas horas y regresó a casa a medianoche, cuando la familia estaba dormida, y sintió la necesidad inmediata de lavar todo lo que tenía puesto, incluyendo sus zapatos. Nos pareció sospechoso su comportamiento y eso se sumó también a nuestro interés sobre su paradero. Regresaré. Hughes parecía renuente a hablar frente a su esposa y los oficiales decidieron llevarlo a la comisaría para seguir interrogándolo. Al sospechar que Hughes podía haber pasado tiempo con su novia, los oficiales le dieron la oportunidad de que contara la historia verdadera. ¿Conoces a Melissa Brannan? No la conozco. Para el asombro de los detectives, no había una historia real. Hughes no tenía coartada. Afirmó que no tenía idea de quién era Melissa, que había conducido solo por el camino largo a casa después de ir por unas cervezas, y que luego solo había lavado su ropa. ¿Sueles lavar tus zapatos con tu ropa? Sí, a veces. ¿De dónde venía la tierra? Dijo que era su única ropa de trabajo, estaba sucia, debía trabajar al día siguiente y la lavó para trabajar. Eso dijo. ¿Me van a acusar de algo? A pesar de horas de intenso interrogatorio, Hughes permaneció arrogante y evasivo. Entonces me puedo ir. Y al final el detective Wilden le dijo que era libre de irse, aunque estaba seguro de que Hughes mentía. Van a tener que probarlo, ¿cierto? En lo que respecta al Departamento de Policía del Condado de Fairfax, Caleb Hughes era el principal sospechoso. Creyendo que Caleb Hughes estuvo involucrado en la desaparición de Melissa, el detective Bill Wilden contactó al fiscal de la comunidad del condado de Fairfax, Robert Horan. Para ese entonces era un sospechoso de homicidio. Hizo algunas declaraciones que estaban fuera de lugar para alguien que en verdad no es culpable de un crimen de esta naturaleza. Normalmente uno pensaría que en el momento en que alguien supiera que usted o yo hemos secuestrado a un niño de 5 años, tendría el ataque de arrebato más fuerte e impulsivo. Por supuesto que no. No tenía nada de eso. De hecho, en un momento le dijo a Wilden, pruébalo, lo cual es de nuevo una reacción inusual para alguien que no tuvo nada que ver con eso. Gogan había fotocopiado una foto de Melissa e imprimió cientos de folletos para ayudar en la búsqueda. A medida que el sol salió, la búsqueda se expandió hacia el sur de la carretera. Enviaron soldados a hacer búsquedas masivas a través del bosque, a lo largo de las vías del ferrocarril y, como se desarrollaron posibles ideas de lugares en donde podía haber estado, cientos de personas se reunieron para buscar y recorrer esas áreas. El auto que Hughes condujo esa noche le pertenecía a su esposa. Les dio permiso a los investigadores para registrarlo. Los detectives lo analizaron en busca de huellas, sangre, fibras, cabellos, cualquier evidencia que señalara la presencia de Melissa. Las pruebas de las huellas revelaron que solo la familia de Hughes había dejado huellas en el auto. Luego, todos los cabellos y fibras deben ser recogidos del interior. Este tipo de evidencia por lo general se recuperaba con una aspiradora, pero había demasiada basura adentro. Cuando me acerqué al auto y miré adentro, me sorprendí.
Tenían 2 perros grandes que los Hughes transportaban mucho en ese auto. Había estado abarrotado de tierra y escombros y un desastre dentro de ese auto. Y no podía creerlo, esto sería un verdadero desafío. Así que decidí usar la cinta adhesiva como alternativa a la aspiradora, esperando obtener lo que estaba en la superficie. Sin duda era una técnica poco común. En mis años esa fue la primera vez que me topé con ella en el departamento de policía de Fairfax. Y ahora es una técnica muy común. Gogan colocó la cinta en capas de plástico transparente para que pudiera ser analizado intacto bajo un microscopio. Mientras revisaban el auto, la desaparición de Melissa se convirtió en la noticia principal en el área metropolitana de Washington, D.C. Melissa Brannan mide 90 centímetros, pesa 21 kilos, ojos azules y cabello rubio oscuro, largo hasta los hombros. Fue vista por última vez usando una chaqueta rosada, una falda roja de cuadros y zapatos negros con hebillas de oro. La noche de la fiesta, Melissa llevaba un suéter azul marino con una imagen de Abelardo de Plaza Sésamo, medias rojas, una falda de algodón de cuadros rojos y una chaqueta rosada. Cuando encontré las fibras rojas y azules que eran visibles en la cinta, me emocioné un poco. Pero a la vez que estaba emocionado, estaba preocupado porque necesitábamos encontrarla para identificar la ropa, la posible ropa. Sin Melissa eso sería muy difícil. Cuando Gogan realizó las pruebas de luminol en el interior del auto de Hughes, encontró rastros de sangre en el volante, en el pedal del freno y en la alfombra del piso. Cuando se ilumina una luz en la zona tratada con luminol, las manchas de sangre aparecen fluorescentes. Si bien el proceso de luminol es muy preciso como localizador de sangre, también puede destruir las características genéticas de las muestras. Cuando rocié el volante, tuve la reacción en los pedales del auto, al igual que en el volante. Ahí fue donde cayó. Estos artículos fueron limpiados y recopilados. Los zapatos de Hughes fueron lavados, pero el laboratorio pudo identificar posibles manchas de sangre en las suelas, donde se habían hecho cortes recientes. Se volvió muy sospechoso cuando los oficiales que registraron la casa me entregaron la ropa y noté que él había cortado sus zapatos, como para tener 2 iguales. ¿Por qué cortó sus zapatos y por qué recibí una reacción de sangre? Sin duda, Caleb Hughes trató de ocultar sus huellas para evitar un vínculo con un crimen inimaginable. ¿Cuál es tu nombre? Caleb Hughes. ¿Cuántos años tienes? Con los hallazgos de luminol de sangre en el auto, los detectives estaban seguros de que podrían obtener una confesión de Hughes. Fue llevado para una prueba de polígrafo. No tenía explicación para los cortes nuevos en sus zapatos. Sí. No dio explicación sobre la demora de 2 horas y 30 minutos para regresar a casa. Resultó que nunca hubo una explicación. Él dijo, tomé el largo camino a casa. Eso fue lo que respondió. ¿Heriste a Melissa Brannan? No. ¿Asesinaste a Melissa Brannan? No. Nos está engañando. Cuando Hughes negó que había matado a Melissa, el examinador del polígrafo Rick Daniel estaba seguro de que mentía. Negó haber visto alguna vez a esta niña. Negó saber quién era la niña. Le mostraron fotos. Nunca antes la había visto. La policía sabía que eso no era cierto, porque había estado en la misma mesa con la niña. Había hablado con ella. Están equivocados. Queremos saber por qué lo hiciste. Están equivocados. Daniel estaba complacido de que estuviera ocultando algo. Sabía que estaba mintiendo sobre algo. Estamos cerca de atraparte. Me largo. Muy cerca. Estaba tratando de engañarlo. Claro que nada de eso bajo la ley de Virginia. Como sabrán, es evidencia. No puedes usarlo en el juicio. Estaban convencidos de que Hughes había secuestrado y lastimado a la niña. Pero Tammy Brannan mantuvo viva la esperanza, luchando contra sus peores temores. Los regalos de Melissa esperaban debajo del árbol. News
24/7 confirmó esta noche que la investigación sobre la desaparición de Melissa Brannan, de 5 años, parece centrarse en un sospechoso. La policía continuará la búsqueda y seguirá las pistas. Ahora hay una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de Melissa. Para Tammy Brannan y sus padres, las horas pasaron en una espera agónica por más información. La desaparición de Melissa electrificó a la pequeña comunidad rural de Lorton, un suburbio de Washington, D.C. 5 meses antes, Rosie Gordon, de 10 años, montaba bicicleta en su vecindario cuando fue secuestrada. Violada y asesinada, su asesino nunca fue encontrado. La madre de Rosie acudió de inmediato al apoyo de Tammy Brannan. Las cintas amarillas que marcan los árboles y balcones en el recinto de apartamentos de Woodside en Lorton. Luego de la desaparición de Melissa, la comunidad dio su apoyo. Cintas amarillas comenzaron a aparecer en los árboles de toda la zona. Todo indica que Tammy era una madre maravillosa, muy amorosa y muy protectora de su hija. Melissa era su única hija y creo que todos esos hechos recordarán que cualquier persona podría identificarse en esas circunstancias. Los corazones de las personas estaban con la familia Brannan. Cientos de personas se ofrecieron para repartir volantes en toda la región y ayudar a las autoridades. Un nuevo experto fue incluido en la búsqueda. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados envió a John Gould, consultor de búsqueda y rescate. Nuestro mandato legal es el procesamiento de información sobre personas desaparecidas. Y también servimos de intermediarios entre las familias y las fuerzas del orden público en todos los casos posibles. Después del interrogatorio, Gould y su compañero fueron al club del conjunto de apartamentos. Afuera encontraron huellas de un hombre adulto que iban desde la ventana de la habitación de calefacción a una cerca rota hace poco. Comenzamos a encontrar rastros al otro lado de la cerca, en un estacionamiento pequeño al lado del club. Creo que en un restaurante abandonado o en algún tipo de edificio. Ahí es donde desaparecen. Directo hasta acá, sobre esta cerca. Encontramos las huellas de adulto, pero nunca encontramos las huellas de la niña. Estábamos seguros de que si ese era el secuestrador que buscábamos y estábamos seguros de que así era probable que el secuestrador cargara a Melissa desde la ventana hasta el punto en donde ambos entraron en el vehículo. Pero, ¿a dónde la llevó Hughes? Los detectives tuvieron un golpe de suerte al entrevistar a la esposa de Hughes. Ella sospechaba que él podría haber ido a otro lugar después del trabajo. Ella no quería que fuera a ningún lado excepto a trabajar y luego a casa. Sin saberlo, ella había anotado cuál era el kilometraje. Al día siguiente nos dijo que había comprobado de nuevo el kilometraje y el auto tenía 20 kilómetros más. Ahora teníamos otra información sobre hasta qué punto posible podría haber ido esa noche. Primero marcamos la ubicación del crimen, el conjunto de apartamentos al sur del condado de Fairfax. Luego ubicamos la residencia de Caleb Hughes en el norte del condado de Prince Williams, por esta área aproximadamente. Luego tomamos una cuerda que era el equivalente a 20 kilómetros y atamos los dos extremos y los colocamos sobre los pines. Luego tomamos un lápiz y definimos esa área, de modo que cualquier punto al final de esa cuerda representa los límites externos de la búsqueda que se realizó el 8 de diciembre. 3 días después de la desaparición de Melissa, organizaron una búsqueda de 40 kilómetros cuadrados con el ejército, la policía, la patrulla aérea y la guardia costera. Más de 500 voluntarios asistieron a la actividad. Son 20 kilómetros de radio que necesitamos cubrir. Buscaremos en un radio de 40 kilómetros. Iremos en dirección norte, este y oeste. Tuvimos docenas de equipos de búsqueda compuestos por personal de la fuerza pública, voluntarios civiles y personal militar. Estaban haciendo búsquedas detalladas en áreas definidas. Cada área se había dividido y se asignó a un equipo.
Tenemos que encontrar la ropa, eso será lo primordial. Tenían instrucciones específicas sobre cómo buscar. Si encontraban algo que creyeran que era evidencia, debían marcarla y no alterarla. Teníamos equipos de personas de forense que atenderían esa ubicación y procesarían la evidencia. No hemos encontrado nada que nos acerque más de lo que estábamos esta mañana. Los voluntarios estaban frustrados y muy decepcionados. Sé que había noches en que iría a casa y mi familia habría visto un noticiero sobre la búsqueda y mis propios hijos dirían, papá, ¿vas a encontrar a esa niña? ¿Cuándo vas a encontrar a esa niña? Y creo que era una conversación que estaba ocurriendo en los hogares de docenas de investigadores y policías involucrados en el caso. Mientras tanto, Gogan se acercó al laboratorio del FBI con la evidencia que había sacado del automóvil. Melissa seguía desaparecida y la tecnología de vanguardia del FBI sería fundamental para establecer la conexión entre el cabello, las fibras, las manchas de sangre y Melissa Brannan. Doug Diedrich, de la unidad de rastreo del FBI, analizaría la evidencia. Quizá podría encontrar un enlace con Melissa Brannan. Hay que tomar medidas especiales para intentar recrear, si es posible, el entorno de la víctima, el entorno más reciente y también los tipos de cabellos de las víctimas, el tipo de ropa que puede tener o puede haber usado la noche de la desaparición, y esa es la parte más difícil. Mientras Melissa siguiera desaparecida, presentar cargos contra Caleb Hughes era casi imposible, a menos que tuvieran pruebas sólidas. Diedrich y los forenses quedaron impresionados con la gran cantidad de fibras transferidas al asiento del acompañante. Los investigadores del condado de Fairfax habían identificado casi 70 fibras. Eso incluía las fibras acrílicas azules, las fibras de algodón rojo, los cabellos negros del conejo y creo que había 1 o 2 cabellos de cabeza en el caso. Pero eso es grandioso. Suena como un número pequeño. Es inmenso. Con el FBI en el caso, sus agentes volvieron a revisar la casa de Hughes. Cuando se dio a conocer el nombre de Caleb Hughes como único sospechoso en el caso, siguió una locura con los medios. Hughes no ha sido acusado del caso, pero es el objetivo de vigilancia constante del FBI. Los federales que trabajan con la policía de Fairfax ejecutaron anoche una orden de allanamiento en su casa alquilada. Descubrieron varios artículos que fueron llevados al laboratorio del FBI para analizarlos y ver si hay evidencia que vincula a este hombre con Melissa. Mientras tanto, el FBI no tiene declaraciones oficiales. El FBI trajo la fuerza de un gran jurado federal a la investigación. El gran jurado ordenó a Hughes que se sometiera a pruebas de sangre y otras pruebas forenses, algo que las autoridades locales no habían podido lograr. Hughes se quejó en las entrevistas de que arruinaron su vida por la invasión. Los detalles de un pasado problemático surgieron. Hughes creció en un hogar abusivo y disfuncional. Tenía un historial como delincuente juvenil, una larga historia de abuso de drogas y alcohol, y una atracción inquietante hacia los niños. De adulto fue acusado por hurto, fue acusado de un robo de auto, fue acusado de contribuir con la delincuencia de un menor. La evidencia indicaba que pasó mucho tiempo con los niños. Ninguno de la edad de Melissa Brannan, pero sin duda con varios niños en su adolescencia. En el laboratorio, los examinadores del FBI comenzaron analizando las manchas de las suelas de los zapatos de Hughes. Aunque el luminol había dañado las muestras del auto de Hughes,
estuvieron convencidos de que los rastros contenían proteína de suero sanguíneo que podía determinar la conexión vital de Melissa. Las muestras fueron sometidas a pruebas de ADN y de serología. «15 días después del secuestro de Melissa, encendieron velas en el conjunto de apartamentos por Melissa. La desaparición de la pequeña había unido a la comunidad de Fairfax en indignación y compasión. Durante toda esa Navidad de 1989, cada noche en el noticiero de las 6 veías el video que su abuelo había hecho de Melissa Brannan. Y estoy seguro que estaba, al igual que muchas personas en el área metropolitana, que conocían a esta hermosa niña cada noche en la televisión. Después de Año Nuevo, un juez del condado vecino recibió una carta del oficial de libertad condicional de Hughes, informándole que éste violó su sentencia por robo de un auto. El 24 de enero, el juez anuló la libertad condicional de Hughes y fue puesto tras las rejas. Podía ser liberado en noviembre, dándole suficiente tiempo al fiscal del condado de Fairfax de construir su caso. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, Hughes era libre. Pero ahora, con Hughes encerrado, el FBI tenía el tiempo necesario para las pruebas requeridas por la evidencia. Aún existía una posibilidad de encontrar el cuerpo de Melissa, pero sin eso, el caso en contra de Hughes tendría que venir del laboratorio del FBI. El examinador del FBI, Doug Diedrich, había encontrado su primera gran prueba. Recuerdo algunos pelos negros de animal entre la basura de los asientos de adelante del auto. Observando la camisa de la pequeña, noté estos mismos pelos negros incrustados en la camisa de dormir. Me resultaba familiar. Regresé, monté estas en láminas y las comparé, y claro, tenía el pelo del conejo y coincidieron. El pelaje de conejo del auto de Hughes y el encontrado en la camisa de Melissa revelaron una distintiva textura de mazorca de maíz. Una exacta coincidencia microscópica. El agente Diedrich llamó al fiscal para determinar si Tammy Brannan era dueña de un abrigo de piel de conejo. Tammy Brannan confirmó que era dueña de un abrigo de piel de conejo y lo había usado en la fiesta de Navidad. Su madre lo compró en Alemania y fue teñido de un color negro azulado, muy raro, casi desconocido en los Estados Unidos. Melissa tenía puesto el abrigo en la fiesta y en la casa. Diedrich había hecho la conexión entre Melissa y el auto de Caleb Hughes. No solo relacionas esos pelos de conejo, relacionas esa coincidencia no solo al abrigo de piel de su madre ni al asiento delantero del auto, sino que lo relacionas al entorno de la niña con los pelos de conejo en la camisa de la niña. Para mí fue clave en el caso, porque me llevó en la dirección en la que podríamos tener algo. De ahí en adelante, era cuestión de indagar más para ver si podía encontrar fibras adicionales que pudieran ser de valor. Comencé a indagar un poco más. Observé más de cerca. Le preguntaba ciertas cosas. Le preguntaba la evidencia que me hablaba. Es extraño, pero me hablaba. Pasaban las semanas y el nombre de Melissa desapareció de las noticias. La vida en el condado de Fairfax regresó a la normalidad, pero Tammy Brannan no estaba cerca de encontrar a su hija. Tienes que comer un poco. De acuerdo, está bien. Es difícil para la familia aceptar todo lo que sucedió y seguir tratando de aferrarse a ese rayo de esperanza de que su hija está viva, para luego darse cuenta de que es posible que no encuentren a su hija viva o que nunca encuentren el cuerpo de su hija. Tammy fue forzada a enfrentar la realidad. No había oportunidad de que Melissa siguiera con vida. ¿Cómo lo haces? Queríamos cerrar el caso. No solo cerrar el caso en el sentido de
identificar y procesar a un sospechoso. Queríamos resolver de verdad el caso y responder la pregunta, ¿qué sucedió con Melissa Brannan esa noche? ¿Por qué sucedió? Esas preguntas afectaron a Tammy Brannan. Deprimida e incapaz de trabajar, permaneció aislada en su apartamento, esperando. El agente Diedrich examinó las fibras acrílicas de algodón rojo y azul en la evidencia recogidas por Jim Gougan. A primera vista parecían coincidir con la descripción de los calcetines y el suéter que Melissa usó. Pero sin una réplica para hacer una comparación exacta, era un callejón sin salida. Fui a casa y hablé con mi esposa. Ella me dijo que si tenía puesto un abelardo, no era de Winnie Pooh, tenía que venderse JCPenney, ya que tengo hijos de la misma edad. Diedrich le preguntó a su esposa si conservó algunos de los catálogos de JCPenney de años anteriores. Ella dijo que tenía uno de Navidad. Discúlpame por ser una conservadora, pero Diedrich se asombró al encontrar una foto del atuendo que coincidía con la descripción de lo que usó Melissa. coleccioné este catálogo desde la Navidad anterior. ¡Genial! El FBI contactó a JCPenney y la tienda comenzó a buscar en sus registros. Por más de 2 meses, Tammy Brannan esperó ansiosa junto al teléfono por alguna información o noticia sobre su hija. Tengo a tu hija. ¿En dónde está? Si la quieres de vuelta, te costará... Luego, de forma inesperada, recibió una llamada. La voz de un hombre le dijo que le entregaría a Melissa por un rescate y que debía entregar $75,000 al día siguiente, o la pequeña sería herida de forma grave. ¿Puedo hablar con ella? ¿Hablarás con ella? ¿Había encontrado a Melissa? Sí. Las estadísticas nacionales dicen que los niños secuestrados por un extraño mueren luego de 3 horas. La probabilidad de que Melissa estuviera viva meses después de su secuestro es muy escasa. Mamá, tienen a Melissa. De inmediato, Tammy llamó a su madre, pero el detective Wilden les advirtió que no mantuvieran sus esperanzas elevadas. No llames a nadie. Te lo contaré todo, solo ven ahora. Una vez más, Melissa Brannan volvería a ser titular en las noticias. El detective Wilden le dio instrucciones a Tammy Brannan de cooperar con las demandas aleatorias con la esperanza de recuperar a su hija con vida. Como la extorsión cae bajo las pautas federales, el FBI coordinó el rescate. El equipo SWAT del FBI estaba listo cuando 2 jóvenes se acercaron al estacionamiento para recoger el dinero. Lo veo acercándose a la puerta. Tomó el bolso. ¡Aquí vamos! FBI, alto. Deténgase. Vamos, manos arriba. El cuerpo al piso. Abajo. Fueron arrestados de forma rápida. ¿Pero tenían a Melissa en cautiverio? La información proporcionada en la llamada de rescate era tan general y vaga que es perfectamente posible que la persona que llamó haya tomado esa información viendo las noticias o leyendo el periódico. Por lo general, si hay una demanda de rescate que es legítima, tendrían información específica que solo conocería el secuestrador y tal vez algunos investigadores. Los 2 jóvenes arrestados eran estudiantes y compañeros de cuarto de una universidad cercana, quienes vieron una oportunidad de obtener dinero de la tragedia de Tammy Brannan. Fueron acusados de 5 cargos, incluyendo extorsión y conspiración, en la Corte de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia. Resultó que todo fue un engaño terrible, uno muy terrible. La idea de hacerle algo semejante a propósito a una madre que estaba pasando por lo que estaba pasando. Había muchos pelos de perro en la muestra de cinta tomada por el investigador del condado Fairfax de la escena del crimen, Jim Gougan, al igual que docenas de cabellos humanos. Los forenses del FBI separaron con cuidado cada una para examinarlas. Al final se encontró un cabello distinto a los demás. El cabello era muy rubio
el único de su tipo encontrado en el vehículo, pero era una coincidencia exacta con los cabellos encontrados en el cepillo de Melissa. Al comparar el cabello humano con el de Melissa, fue la segunda gran coincidencia para Dietrich. Pero el vínculo crítico de la ropa de Melissa de las fibras del auto de Hughes estaban incompletas, sin una réplica de Abelardo para analizar. Como fue un atuendo especial de Navidad fabricado solo una vez, no podía ser encontrada en el almacén. JCPenney le dio al FBI una lista de las personas que habían comprado el atuendo de su división de catálogo. Luego enviaron a agentes del FBI alrededor del país para ubicar a aquellas personas y determinar si todavía tenían el atuendo de Abelardo, que habían comprado del catálogo de JCPenney. Y al final fueron capaces de ubicar una muestra de una familia que aún tenía el atuendo. Obtener el atuendo podría significar la diferencia entre la condena y la absolución en el caso. El FBI le pidió a la familia localizada a través de los registros de JCPenney que lo enviaran a su laboratorio. Recuerdo muy bien ese día. Supe que el atuendo venía en camino. El color de la tela, de acuerdo al color en el catálogo, era azul. Pero las fibras que yo estaba buscando eran algo moradas. Por lo que estaba algo preocupado de que quizás este no era el mismo atuendo o que tal vez íbamos en la dirección contraria. Así que cuando llegó el paquete, de nuevo estaba incómodo de abrirlo porque sabía que estaba en el camino correcto, pero no quería estar equivocado. Abrí la caja y, como era de esperar, tenía una coloración morada, así que me dio una sensación de tranquilidad de que podría tener el color correcto. Se sacaron las fibras de la falda de algodón rojo y del azul acrílico del suéter. Un análisis profundo de las fibras del atuendo indicó una coincidencia exacta con las fibras del auto de Hughes. Desde los hilos rojos de algodón hasta los hilos azules acrílicos y los hilos amarillos de la falda, la réplica de Abelardo correspondía en todo sentido con las fibras del auto. Lo que estaba encontrando era una evidencia significativa de que sucedió un secuestro, y de hecho, era probable que la víctima hubiera estado en el asiento delantero del auto. Con la nueva evidencia, ahora la fiscalía podría reconstruir las acciones de Caleb Hughes en la noche que Melissa desapareció. En la fiesta, Hughes trató de conquistar a varias mujeres, pero cuando lo rechazaron buscó un reemplazo. Impulsado por el alcohol y la frustración, Caleb Hughes se convirtió en un depredador con un deseo perverso. Su mirada cayó en una niña. Esperó y observó hasta que se le presentó una oportunidad. Cuando sucedió, Caleb Hughes secuestró a una niña confiada e inocente. Oye, Melissa, hola. ¿Te acuerdas de mí? Ven. Al secuestrar a Melissa Brannan, Hughes cruzó el límite de lo impensable. Sí, deberíamos hacerlo. El análisis de la réplica del atuendo produjo evidencia convincente. Sería una herramienta poderosa en un caso contra un hombre que los investigadores sentían que era un despiadado violador y asesino de niños. Pero el agente Dietrich tenía que convencer al jurado qué improbable sería que estas fibras provinieran de otra fuente que no fuera del atuendo de Melissa. Comenzó a pedirle a las personas del FBI que le dieran cualquier artículo que tuvieran hecho de azul marino acrílico. Recolectó más de 100. Acrílica azul, así que es mejor que sea interesante. El objetivo era... ¿Las fibras que encontré en el asiento de adelante del auto de Kelly Hughes coincidían con alguna? La respuesta era no.
De los artículos, Diedrich recolectó 126 fibras acrílicas distintas. Hizo 7.983 exámenes de comparación con aquellas fibras encontradas en el auto de Hughes. De alrededor de 8.000 pruebas, solo una logró hacer una coincidencia exacta con las fibras acrílicas azules encontradas en el auto de Hughes. Y esa era la réplica del atuendo de Abelardo. Cuando comparas dos cosas, tiene mucho significado. Estos no son eventos aleatorios, estos en muchos casos suceden. ¿Es posible? No puedes negar la posibilidad de que es una coincidencia, pero luego de hacer esto por muchos años, no soy muy creyente de las coincidencias. 3 semanas antes de que iniciara el juicio, mientras los investigadores hacían las preparaciones finales para el caso, ocurrió un giro impactante. Recibieron una llamada. A 2 condados de distancia, la policía encontró el cuerpo de una niña en la mitad de la Interestatal 95. Voy para allá. Llamé a Wilden. Nos subimos en su auto y no tenía ninguna duda en mi mente de que eso sería todo. Dado que Hughes conocía esa área, pasó un tiempo en esa área, dije, bien, esto será todo. La sección en la Interestatal 95 es amplia y muy boscosa. Hubiera sido fácil para Hughes estacionarse, esconder el cuerpo en la densa vegetación y conducir sin ser visto, y habría muy poca oportunidad de que alguien encontrara los restos. Pero alguien encontró el cuerpo. ¿Era el de Melissa? Si era el cuerpo de Melissa Brannan, en la mitad de la carretera, el abogado del condado de Fairfax, Robert Horan, sintió que podía poner a Hughes tras las rejas bajo el cargo de asesinato. Sus esperanzas eran elevadas, pero pronto se desvanecieron. Tan pronto llegamos allí y lo vi, supe que no era Melissa Brannan, porque el esqueleto tenía anillos en 3 dedos, pero era una joven, tenía entre 13 y 14 años, que se encontró en ese punto medio luego de 2 temporadas. El cuerpo de la joven nunca fue identificado. Al final, cerca de un año después de la desaparición de Melissa, Hughes fue arrestado en el gran juicio por el secuestro de Melissa Brannan. Fue transferido de la prisión del condado de Prince William a la prisión del condado de Fairfax. Horan había retrasado la acusación varios meses con la esperanza de encontrar el cuerpo de Melissa. Para entonces, sé que todos estábamos convencidos de que lo peor le había sucedido a la niña. Por desgracia, bajo la ley de Virginia, puedes acusar a alguien por asesinato sin el cuerpo. Pero tienes que probar si el asesinato sucedió. Y por supuesto, sin el cuerpo en este caso, no teníamos manera de probar en dónde sucedió, por lo que no pudimos acusarlo de asesinato. Secuestro con intento de violación fue el caso más sólido en contra de él. Hughes se declaró inocente. Pocas personas en el condado de Fairfax creían que Melissa podía seguir viva, pero todos, sobre todo Tammy Brannan, necesitaba saber qué sucedió y necesitaba ver que se hiciera justicia. Porque es muy importante que la familia de esa niña tenga respuesta, que supieran lo que le sucedió, incluso si las noticias no son agradables. Tenían que entender con exactitud, con información concreta, qué sucedió con la niña, ser capaces de tener un cierre y de darle el entierro que la niña merecía y seguir con sus vidas. Con el análisis sólido del agente Diedrich del rastro de evidencia, Robert Horan fue al juicio confiado de que podía convencer al jurado más allá de la duda. El juicio comenzó el 26 de febrero de 1991. Una
parte principal de la estrategia de Joran era representar el comportamiento pervertido sexual de Hughes en la fiesta. Preparó a varias testigos femeninas que recuerdan lo crudo, las proposiciones vulgares sexuales que le hizo a ellas, y otros que testificaron que pasó un tiempo considerable jugando con Melissa y había estado hablando con ella justo antes de que desapareciera. Su comportamiento era más extremo, tratando de eliminar la evidencia. Lavando su ropa, su cinturón de cuero, sus zapatos. No podía explicar los cortes en las suelas de sus zapatos. Tampoco podía explicar su paradero durante las 2 horas y media entre abandonar la fiesta y regresar a casa. Pero el problema para la defensa es que de alguna manera tienes que explicar ese tiempo. Y nunca hubo una explicación. Me refiero a que hubiera destruido nuestro caso. Nuestro caso se terminaba si podía explicar ese tiempo. Aunque las pruebas de sangre en los zapatos no habían sido concluyentes, ahora la fiscalía podía mostrar al jurado las coincidencias exactas realizadas entre los cabellos de conejo, los cabellos de la cabeza y las fibras encontradas en el auto de Hughes. Aún así, la defensa argumentó que toda la evidencia de cabello y de fibra era circunstancial. Pudo ser circunstancial. Es una evidencia sólida, porque no cambia. Para obtener la máxima sentencia para Hughes, Joran necesitaba convencer al jurado de que Hughes había intentado violar a Melissa una vez que la metió en su auto. La única manera que las fibras de su atuendo fueran encontradas en el asiento es que hubieran removido su abrigo mientras estaba en el auto. La fiscalía acusó a Hughes de haber removido el abrigo de Melissa por un único propósito: intento de violación. La verdadera respuesta es que una niña de 5 años estaba sentada en contra de su voluntad en el asiento delantero del auto. El juicio de Caleb Hughes duró 8 días. Luego de 9 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de secuestrar a Melissa Brannan con intento de violación. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Para los miembros familiares, no podía terminar debido a la esperanza eterna, si quieren, de que algún día esta niña, que nunca había sido vista ni encontrada, esta niña algún día aparecerá, y eso es fuerte. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Caleb Hughes al día de hoy sigue cumpliendo sentencia, y el cuerpo de Melissa Brannan nunca ha sido encontrado. Con el tiempo, Tammy Brannan se mudó del conjunto en Woodside, pero nunca cambió el número de teléfono que Melissa aprendió de memoria, esperando que un día recibiera una llamada. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una a una, las prostitutas morían en Europa Central. Las autoridades austríacas creían que un solo sujeto era el responsable, pero no tenían experiencia en la captura de asesinos en serie. Recurrieron a la ayuda de un experto en perfiles criminológicos del FBI, quien descubrió que el mismo asesino había venido a los Estados Unidos y que las muertes continuarían hasta que el FBI lo detuviera. Los archivos del FBI. Asesino en el extranjero. En Austria, el intercambio de sexo por dinero ha sido legal durante años. Allí las prostitutas caminan por las calles para los hombres que deseen pagar por sus servicios. Durante casi toda la década de los 80, Heidi Marie Hammerer trabajó en la ciudad de Bregenz como prostituta. Fue una profesional con licencia durante casi 10 años.
Estaba acostumbrada a solicitudes inusuales. Pero la noche del 5 de diciembre de 1990, un cliente fue demasiado lejos. El asesino se apresuró en volver a vestir a la víctima y luego la arrastró unos 16 kilómetros a través de un bosque apartado donde dejó el cuerpo. El crimen no fue descubierto sino 3 semanas después. En la mañana del Año Nuevo de 1990, un par de excursionistas se tropezaron con el cuerpo de Hammerer. Aunque el cadáver estaba expuesto a los elementos, las temperaturas invernales ayudaron a preservar sus restos. Las autoridades austríacas determinaron que Hammerer había sido estrangulada con sus propias pantimedias. Sus muñecas presentaban moretones por ataduras. La autopsia reveló que no tenía fluidos sexuales en el cuerpo, pero sí encontraron algunas fibras que eran inconsistentes con su ropa. Era solo la primera víctima. Durante los meses siguientes, 3 prostitutas más murieron violentamente alrededor de Austria. Brunhilde Masser yacía en el lecho de un riachuelo cerca de Graz. Elfriede Schramm, también de Graz, fue encontrada cerca de un bosque. Y cerca de Viena, Silvia Sagler fue descubierta entre una hilera de árboles. Todas las mujeres habían sido golpeadas, estranguladas con sus propias pantimedias y abandonadas semidesnudas boca abajo en áreas boscosas. El público austríaco estaba horrorizado. El 4 de abril de 1991, las autoridades reunieron a los investigadores más experimentados para enfocarse en los homicidios. Por las similitudes de los 4 casos, los investigadores concluyeron que una sola persona era la responsable. Con la cámara. Y se puede ver que hubo control. Austria tenía a su primer asesino serial de la historia moderna. No contaban con experiencia alguna en la investigación de estos atacantes. El doctor Ernst Geiger, uno de los detectives más importantes de Austria, fue asignado para coordinar la búsqueda. Ninguna pista era alentadora. Toda la evidencia terminaba en ninguna parte. No teníamos sospechoso alguno. El primer avance vino de un policía retirado quien leyó la información en el periódico de Salzburgo. Le recordaba un caso que resolvió en 1974. ¿Es Geiger? Sí. ¿Dónde? El detective Geiger recibió la llamada telefónica del oficial retirado. Le dijo a Geiger que 15 años atrás, una joven había sido estrangulada con su ropa interior y abandonada en el bosque. Tal como las víctimas actuales, el asesino fue capturado y acusado, pero ahora estaba bajo libertad condicional. El detective Geiger escribió el nombre del ex convicto, Johann Jack Unterberger. Sí. Jack Unterweger fue puesto en libertad condicional luego de 15 años de prisión por el asesinato de una joven. Y mientras estuvo en la cárcel, se volvió un escritor muy famoso. ¿Pero sería posible que este célebre escritor fuera un asesino en serie? Geiger y su equipo comenzaron a estudiar los antecedentes del periodista. Hasta 1990, Jack Unterberger tuvo una vida difícil. Era hijo de una prostituta alemana quien pronto lo abandonó. Sufrió de abuso y abandono, además de ser expulsado de varios hogares sustitutos. Como adolescente, Jack comenzó a mostrar la furia de su problemática infancia. A la edad de 25 años, esa furia le ganó a Unterberger una cadena perpetua. Unterberger continuó su educación y comenzó a escribir durante su estadía en prisión. Aquí tiene. Muchas gracias. Publicó cartas, obras de teatro, historias cortas y su propia autobiografía. En su libro, que se volvió un éxito de ventas,
Unterberger describe una historia trágica sobre sí mismo como víctima. Tanto los críticos como el público acogieron al autor por la aparente honestidad con la que enfrentó su pasado. La comunidad literaria sugirió que el arte lo había redimido. Eventualmente, la prensa y el público en general exigieron que se le conmutara la cadena perpetua. El 12 de mayo de 1990, las autoridades locales estuvieron de acuerdo. El austríaco de 40 años deja la prisión. Bien. Era un hombre libre, determinado a más nunca pasar ni un minuto de su vida tras las rejas. Sí. Gracias. Poco después de su liberación, fue contratado de inmediato por una revista alemana importante para cubrir los asesinatos de las prostitutas. Se comprometió a llevar a cabo una cobertura con conciencia social. Le dijo a su editor que quería darle voz a los desposeídos, atrapados en la parte más vulnerable de la sociedad donde él estuvo alguna vez. Para julio de 1991, luego de la muerte por estrangulamiento de otras 2 prostitutas, el psicólogo Tom Müller, de la División de Investigación Austríaca, se incorporó al equipo. El comienzo de la investigación contra Jad Unterberger resultó muy difícil por todos los simpatizantes que tenían los medios y no podían aceptar que pudiera ser el malo de la partida. Esto está muy bueno. Incluso entre los investigadores, solo un puñado consideraba a esta celebridad periodística como posible sospechoso. A través de recibos y registros de viaje, Geiger y Müller descubrieron que Unterberger había estado en cada uno de los lugares de los homicidios, lo cual no era del todo sospechoso si se tomaba en cuenta que cubría la historia como periodista investigativo. Sin embargo, llegó a cada destino antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Los investigadores también encontraron que Unterberger había estado en Praga en septiembre de 1990. Fue justo antes de que estrangularan con sus pantimedias a Blanka Bokova, una mujer checoslovaca. Ella era la primera de una serie de asesinatos que ya sumaban 7. Y lo más sorprendente para nosotros fue que cada vez que Jack estuvo en cualquier lugar de Praga o en la parte occidental de Austria o en el sur, en la parte sur de Austria, en ese mismo periodo de tiempo, un cadáver era hallado en algún lugar del bosque. En Austria, otra mujer, Regina Prem, llevaba desaparecida varios meses y la daban por muerta. Su familia esperaba desesperada noticias acerca de su paradero. Papá, alguien te llama por teléfono. En octubre de 1991, el atribulado esposo y su hijo recibieron una llamada telefónica escalofriante en su número privado. Hola. La persona que llamó le dijo que era el asesino de Regina y describió lo que llevaba puesto la noche de su desaparición. Quien llamó afirmó que él era su verdugo, que Dios le había ordenado hacerlo y que ella yacía en el lugar del sacrificio con su rostro boca abajo hacia el infierno. Era una llamada telefónica de pura tortura cruel para una familia ya traumatizada. Cuando la policía encontró el cuerpo, confirmó que Regina Prem era la víctima número 8 del homicida hasta la fecha. Pero el descubrimiento tampoco los acercó a la captura del asesino. El 22 de octubre de 1991, Viena. Las autoridades austríacas interrogan a Unterberger por primera vez. Al no contar con suficiente evidencia para relacionarlo, esperaban una confesión de su parte. Admitió frecuentar prostitutas por los trabajos periodísticos asignados y también por sexo. Pero negó conocer a las víctimas. Aunque sus coartadas eran débiles, los investigadores se vieron forzados a liberarlo. La evidencia era meramente circunstancial y el apoyo del público crecía. Pero Müller y Geiger aún creían que Unterberger era un fuerte sospechoso y por eso continuaron indagando en su pasado. Siguieron el rastro del auto que condujo Jack cuando fue liberado de prisión. Pero hacía un año que lo había vendido y la posibilidad de encontrar alguna evidencia útil resultaba remota. El equipo descubrió muy poco excepto un fragmento de cabello. Esto es bueno, muy bueno.
Aunque era una posibilidad lejana, los investigadores enviaron el fragmento de cabello a la Universidad de Berna para su análisis. Había suficiente tejido de piel en la raíz como para que los expertos del laboratorio pudieran extraer la secuencia de ADN. Esa secuencia fue comparada con la de las víctimas. De las 8 mujeres asesinadas, el ADN del cabello coincidía con el de Blanka Bokova, la primera víctima de Praga, asesinada en septiembre de 1990. Fue un gran avance. Pero eso solo probaba que la víctima había estado en el vehículo cuando éste le pertenecía a Jack. Los investigadores necesitaban una evidencia más contundente. De regreso a la estación policial, Geiger interrogó a prostitutas austríacas. Necesitamos que nos diga si ha visto a esta persona. Reconocieron a Unterberger como un cliente asiduo que insistía en que utilizaran esposas durante el sexo. Más importante aún, fue el hecho de que una de ellas recordó haberlo visto acercarse a su amiga Heidi Marie Hammerer, la primera víctima descubierta en Bregenz. También recordó que llevaba puesta una chaqueta de cuero marrón aquella noche. Con base en esta identificación decisiva y el fragmento de cabello encontrado en el vehículo, Geiger obtuvo una orden de cateo para revisar el apartamento de Unterberger. ¡Señor Unterberger! ¡Es la policía! Cuando la policía llegó, Unterberger no estaba en ninguna parte. Tomaron alguna ropa que incluía la chaqueta de cuero marrón para un examen forense posterior. Además, uno de los detectives encontró varios recibos en la papelera. Eran de un restaurante de frutos del mar en Malibu, California, de 9 meses atrás. Jack Unterberger había estado en Estados Unidos, pero la búsqueda en el apartamento rindió menos de lo que los investigadores esperaban. No encontraron suficiente evidencia que vinculara directamente a Unterberger con las muertes. Como el caso era todavía demasiado débil para emitir una orden de arresto, la investigación se estancó. Jack Unterberger seguía un paso adelante. Para detenerlo, Geiger requería la ayuda de aquellos más experimentados en la captura de asesinos en serie. Necesitaba al FBI. Los investigadores austríacos visitaron la embajada de Estados Unidos. Hola. Hola. Se reunieron con la agregada legal Julian Slisko, un agente del FBI de servicio en Viena. Seguro. Slisko llamó a la unidad de expertos en perfiles de Quantico, Virginia. Hola, agente McCready. La comunicaron con el agente especial Greg McCready. Cometió algunos crímenes aquí en Austria. El ahora retirado McCready pasó los últimos 10 años de 25 como pionero en la ciencia del desarrollo de perfiles criminológicos del FBI. Los austríacos contactaron al FBI porque intentaban aprovechar nuestra experiencia en el manejo de las investigaciones sobre homicidios. Esta era la primera investigación de asesinato serial en la historia moderna de Austria. McCready aceptó apoyar a los austríacos. Ayudaría a determinar si un solo perpetrador podía haber cometido todos los homicidios. Cuando Geiger le dijo a Slisko que Unterberger viajó a Los Ángeles el verano anterior, ella autorizó el envío de un telex a California para informar a las autoridades locales. Que informen a las autoridades alemanas. De acuerdo. Durante los días siguientes, Geiger y Müller prepararon el viaje para poder contactar al FBI. Empacaron reportes de la escena del crimen, protocolos de autopsia y fotografías. Entonces recibieron una llamada del detective Fred Miller. Miller recibió el telex y les informó que en California hubo un patrón similar de asesinatos durante el verano anterior. ¿Sí? Ahora los investigadores centraban su atención hacia Los Ángeles, a 9.656 kilómetros de distancia, en la búsqueda del asesino en serie austríaco. Para el otoño de 1991, 8 mujeres fueron asesinadas en Europa Central. El principal sospechoso era el famoso escritor austríaco Jack Unterberger, pero muy poca evidencia forense lo relacionaba con los crímenes. Además, el público creía que la policía perseguía a un hombre inocente.
Un telex del FBI de Viena, California, captó la atención del detective Fred Miller de Los Ángeles. Él y su compañero Jim Harper habían estado trabajando durante meses en una serie de asesinatos no resueltos. En cuanto al método y los patrones, los crímenes de Los Ángeles mantenían similitudes con los cometidos supuestamente por Unterberger en Austria. De inmediato se encendieron las alarmas y resultaba increíble que hubieran transcurrido 8 meses sin que apareciera algún sospechoso o algún otro crimen. Esto fue un gran avance en la investigación. Los investigadores americanos y los austríacos compararon notas. Los casos eran claramente similares. Las víctimas eran prostitutas. Todas habían sido estranguladas con su ropa interior y los cuerpos fueron abandonados en lugares remotos. Luego, Miller y Harper reconstruyeron la visita de Unterberger a California. Revisaron las aerolíneas, las agencias de alquiler de automóviles y los registros de hotel. A partir de ahí, armaron un cronograma de sus movimientos. Descubrimos que vino a Los Ángeles en junio de 1991 de vacaciones, entre el 2 y el 3, y que se fue el 17 de julio. En el verano de 1990, Unterberger visitó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Entró a la Oficina de Relaciones Públicas y presentó sus credenciales de prensa para inscribirse en el programa Conductor Acompañado. ¿Y la policía austríaca? Este programa permite a los civiles acompañar a la policía cuando hacen el recorrido por la ciudad en sus patrullas. Esta noche a las Como 8. todas las credenciales de Jack estaban en orden, la solicitud fue aprobada. ¿Jack? Unterberger. Unterberger afirmó que escribía un reportaje para una revista alemana sobre el contraste entre la prostitución americana y la europea. Observe. Pidió que le enseñaran los sitios de la ciudad donde se reunían las prostitutas. Los oficiales le mostraron los lugares más sórdidos de Los Ángeles. El detective Jim Harper lo explica. Quiere decir que si vienes a una ciudad tan grande como Los Ángeles, las prostitutas no están en todas partes. Tienes que saber dónde hallarlas. ¿Y qué mejor forma de hallarlas que a través del departamento de policía? Unos testigos vieron por última vez a Shannon Exley, de 21 años, cerca de la avenida principal con la 7ª calle. ¿Qué dices? Trabajaba en las calles desde que huyó de su casa a los 16 años. Su vida terminó el 20 de junio de 1991. Su cuerpo desnudo fue hallado con el sostén atado alrededor del cuello. Las marcas de los pies revelaron a los investigadores que ya había sido estrangulada cuando la arrastraron unos 15 metros hasta el sitio donde fue encontrada. Alrededor de su cuello. Los médicos forenses pudieron aislar la secuencia del ADN del semen de 7 hombres. Pero los detectives de Los Ángeles no tenían ningún sospechoso con el cual comparar las muestras. 10 días más tarde, los investigadores descubrieron una segunda prostituta, Irene Rodríguez. La encontraron detrás de un remolque a solo 2,5 kilómetros de donde fue abandonado el cuerpo de Exley. Ambas víctimas habían sido estranguladas con sus respectivos sostenes. Y las dos fueron vistas por última vez en los predios de la avenida principal con la 7ª calle. Los detectives descubrieron que Unterberger se hospedaba en las cercanías. Nos enteramos de que se hospedaba en el Hotel Cecil, ubicado en el número 643 de la Avenida Principal Sur, justo en la esquina de la Avenida Principal con la 7ª calle, cerca de donde ambas víctimas fueron vistas por última vez. A la tercera víctima, Sherry Long, la encontraron cerca de Malibú menos de 2 semanas después. Una vez más, Unterberger se había hospedado en un hotel cercano a donde Long fue vista por última vez. El sostén estaba atado con firmeza alrededor de su cuello. El detective Jim Harper recuerda el método distintivo del estrangulamiento. La forma en que el sostén estaba atado alrededor del cuello fue algo que nunca había visto antes. Es como si alguien de verdad se hubiera tomado todo el tiempo del mundo con la víctima para colocarle su sostén alrededor del cuello e irlo apretando. La criminalista de Los Ángeles, Lynn Harold, comparó los nudos para ver si existía un patrón en la forma como cada uno fue atado.
Para que los nudos pudieran ser atados, la ropa interior tuvo que ser descosida de alguna manera. No es que tomaron el sostén y le hicieron un nudo normal, no. Le quitaron el elástico y siempre del lado izquierdo. Si 3 personas al azar estrangularan a otras 3 personas, sería en extremo poco probable que las 3 lo hicieran de la misma forma. Ahora Geiger y Mueller incorporaban la información sobre los homicidios de Los Ángeles a su propio caso, para luego viajar a Virginia. Esperaban que el FBI pudiera determinar si de verdad era un solo sujeto quien había asesinado a las 11 víctimas. De regreso en Austria, Jack Unterberger mantuvo un alto perfil. Buenas tardes, aquí tenemos... El famoso periodista continuó publicando sus artículos y apareció en televisión para hablar de los homicidios. Le dijo a la audiencia que la policía austríaca era inepta al no poder encontrar al verdadero asesino, que lo habían incriminado como a un chivo expiatorio. Unterberger afirmó que las autoridades estaban pendientes de enviarlo de nuevo a prisión, incluso si esto implicaba que lo culparan de los crímenes atroces. Unterberger continuó siendo popular entre el público en general y en las discotecas que tanto frecuentaba. Para sus fanáticos y especialmente para las mujeres, aún resultaba encantador. Se jactó de que la policía no tuviera pruebas, solo teorías, y de que nunca podrían enviarlo de vuelta a la cárcel. En agosto de 1992, los detectives austríacos llegaron a Quantico, Virginia. Necesitaban de un perfilador criminológico del FBI con experiencia para que los ayudara a capturar a un asesino serial que asesinó a 11 víctimas en Europa Central y California. Los austríacos trajeron consigo 12 cajas de evidencias. El agente especial Greg McCreary se negó a revisar cualquier información sobre el principal sospechoso Jack Unterberger. No quería que ninguna idea preconcebida interfiriera en su análisis. En cambio, quería centrarse solamente en las víctimas. Quería todo lo concerniente a los asesinatos, la victimología, conocer lo más posible sobre las víctimas, sus historias, el método utilizado, cómo murieron, informes de autopsias, fotografías de la escena del crimen, todo lo disponible desde un punto de vista investigativo. Lo que sí no queríamos era ninguna información sospechosa. Solo esperábamos poder analizar de forma objetiva los casos para ver qué opinión tendríamos al respecto, si podían estar relacionados o no y qué tipo de criminal estaría involucrado en unos crímenes así. Vamos a trabajar. McCreary no quería asumir de antemano que los crímenes estuvieran vinculados. Examinó las similitudes entre los casos con la intención de poder determinar si eran lo suficientemente inusuales como para haber sido cometidos por un solo sujeto. Empezó la búsqueda de una huella del comportamiento, una firma criminal en cada uno de los homicidios. El análisis de la firma del asesinato es la evaluación de las características del comportamiento involucrado en el crimen que puede en algunos casos concentrarse en un solo suceso, pero con frecuencia son una constelación de comportamientos consistentes entre un crimen y otro. Y esto nos permite relacionar los crímenes entre sí con base en el comportamiento del delincuente. Necesito que revisen esto para asegurarnos de que está bien. McCreary buscó patrones. Examinó todo lo referente a las 11 víctimas. ¿Qué tan similares eran sus estilos de vida? Casi todas eran prostitutas, excepto la primera asesinada en Praga. Señor McCreary, este es un mapa de Viena. Un acompañante de Blanka Bokova la vio por última vez el 14 de septiembre de 1990, saliendo de un bar en Praga, Checoslovaquia. Bokova trabajaba como cajera en una carnicería, pero era conocida por intercambiar sexo por favores. Su cuerpo fue abandonado al margen del río Vladva, en un estrecho boscoso cerca de su casa. El asesino la estranguló con sus propias pantimedias. La dejó desnuda, cubierta de palos y ramas. Lanzó su ropa con la identificación al río.
Anote las La primera víctima austríaca que la policía encontró estaba registrada como prostituta desde hacía 10 años, Heidi Marie Hammerer. Al inicio de su profesión fue atacada con violencia en varias oportunidades por sus clientes, de modo que era conocida por tomar precauciones. Hammerer fue vista por última vez en un estacionamiento el 5 de diciembre de 1990. Al igual que las primeras 5 víctimas, Hammerer fue encontrada en el bosque cerca del agua. Todas tenían moretones en sus brazos y muñecas. Y las autopsias no mostraron semen alguno en ninguna de las víctimas europeas. Para el experto en perfiles, esto sugería que el asesino sufría de impotencia. Se sentía terriblemente inseguro de su masculinidad. Al no poderse desempeñar luego de ser estimulado sexualmente, el asesino arremetía con ira. Estrangulaba a las mujeres a quienes culpaba por avergonzarlo, para después dejar sus cuerpos en posiciones humillantes. A continuación, los investigadores se centraron en las víctimas de Los Ángeles. Encajaban en el patrón establecido en Europa. Shannon Exley fue encontrada boca abajo en un terreno cubierto de hierba cercano a la salida de una autopista. Estaba desnuda, salvo por una camiseta y un par de medias. La habían arrastrado 15 metros desde el pavimento hasta el sitio donde fue descubierta, luego de ser estrangulada con su sostén. De nuevo, este crimen, como los otros de Los Ángeles y Europa, expuso que el asesino tenía preferencias y que la violencia en sí misma era erótica para él. Resultaba evidente que había un patrón en estos homicidios, que había una especie de comportamiento ritual en cada una de las escenas del crimen. Cada mujer era de naturaleza similar, o eran prostitutas, o cambiaban sexo por favores. Estaban en la calle cuando las contactaron y subieron a los autos con discreción y sin ningún esfuerzo. Nadie en realidad vio a las mujeres subirse al auto. Fueron trasladadas a otro sitio, las asesinaron y estrangularon con su propia ropa y las desecharon de la misma forma en un lugar al aire libre sin ninguna agresión sexual. Aquí fue vista por última vez. Luego de una semana, el estudio sobre las víctimas convenció a McCreary que ciertamente era un solo asesino quien estaba detrás de los 11 homicidios. El agente del FBI y los detectives austríacos estuvieron toda la semana siguiente elaborando el perfil del atacante. La evidencia sugería que tenía capacidad para trasladarse. Era mayor, inteligente, sofisticado y un delincuente organizado. Para el psicólogo criminal Tom Mueller, esa era la descripción de Jack Unterberger. Diría que Jack era un muy buen ejemplo de un típico criminal organizado, y también diría que era un típico ejemplo de un psicólogo natural, capaz de entender las necesidades de otras personas. Era capaz de acercarse a la gente y de escucharla para luego manipularla. Si lo ponemos en... Pero la geografía trabajaba en contra de la teoría de que fuera un solo asesino. Los homicidios sucedieron en Checoslovaquia, Austria y Los Ángeles. Con muy pocas excepciones, la mayoría de los asesinos seriales permanecen en una región y atacan dentro de una misma zona de confort. Entre una y otra muerte, transcurrió el tiempo suficiente como para permitirle al homicida trasladarse del lugar. En consecuencia, el experto en perfiles comparó los viajes de Unterberger con el cronograma de los asesinatos. Y cuando comparé el cronograma de Jack Unterberger con el cronograma de los crímenes, ambos coincidían. Ese fue realmente el momento culminante, el momento que es de verdad emocionante en un análisis como este, porque ahora teníamos a un sospechoso cuyos movimientos se relacionaban de forma perfecta, y también con el primero, porque el que fue condenado, que tenía muchas similitudes con los demás, podemos ubicarlo en cada lugar y al mismo tiempo en el que sucedió cada uno de los crímenes, así que o era el hombre con menos suerte del mundo por haber estado ahí, o teníamos un sospechoso excelente. En Austria, Unterberger continuaba disfrutando de su libertad y notoriedad. Algunas mujeres todavía lo encontraban atractivo, a pesar de que el ex convicto era el principal sospechoso de los asesinatos. Esto dejó perplejo al detective Fred Miller,
Una de las facetas más interesantes de Jack Unterweger era que podía mantener una relación normal con una mujer y aún así ser tan cruel y asesinar a otras mujeres. Ven, siéntate, por favor. La estudiante de secundaria Bianca Marak fue una de las que se dejó cautivar. La impresionable joven de 18 años conoció a Unterweger en un bar de vinos, donde trabajaba como camarera. Se sintió halagada por la atención del famoso escritor. Él le comentó que estaba cansado de tanta publicidad en Austria y que quizás se iría del país, tal vez a Suiza. Ella accedió a acompañarlo donde quiera que fuera. En agosto de 1992, el agente del FBI Craig McCready trabajó con los detectives austríacos para resolver una serie de 11 homicidios. 8 víctimas fueron asesinadas en Europa Central y 3 más en Los Ángeles. Toda la evidencia circunstancial apuntaba al célebre periodista Jack Unterweger como culpable. Entonces recibieron una llamada telefónica de la Universidad de Berna. Los expertos del laboratorio en Austria tenían completo el análisis de las fibras de ropa confiscada del apartamento de Unterweger semanas antes. La inspección había dado resultados. Bien, esperaremos. Las fibras del interior de la chaqueta de cuero marrón coincidían con las encontradas en el cuerpo de Heidi Marie Hammerer, la primera prostituta encontrada. Se trataba de una evidencia forense sólida que involucraba a Unterweger con una de las víctimas, pero los investigadores querían vincular al sospechoso de forma concluyente con todas las víctimas. El FBI tenía otra herramienta con la que podían lograrlo. El VCAP, por sus siglas en inglés, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos computarizada que agrupa los detalles de 10.000 homicidios resueltos y no resueltos de Estados Unidos. Un programador incorporó las particularidades de los casos europeos y también las de Los Ángeles, los detalles de las víctimas, la forma como murieron, los lugares en que desaparecieron, así como dónde fueron encontradas. Fueron ingresados a la computadora. McCready ordenó un desglose extenso, una búsqueda multidimensional con 15 datos cruzados que podrían probar si los crímenes estaban conectados. 48 horas después llamaron a los detectives de vuelta a la sala VCAP para que escucharan la respuesta. Los resultados fueron sorprendentes. La computadora relacionó estadísticamente las 11 muertes. Jack Unterweger era el asesino. Espero que los nombres valgan la pena para usted. El FBI entregó a los austríacos una prueba decisiva del caso. Pero Unterweger seguía en libertad. Los detectives austríacos de inmediato regresaron a Viena. Quiero que lo busquen. Quiero que lo capturen. Armados con el perfil del FBI, las autoridades emitieron una orden de arresto para Johann Jack Unterweger. Una vez más, la policía se dirigió al apartamento del escritor. ¡Alto! ¡Policía! Pero Jack no estaba. Abandonó el apartamento. Geiger llamó a su oficina y ordenó a su equipo que revisaran todas las salidas de Austria. En pocas horas, las estaciones de tren y aeropuertos fueron inspeccionadas a fondo. Pero no encontraron ningún rastro de Unterweger. El asesino en serie se había ido. Unterweger ya había huido con Bianca Marak, fuera del alcance de las autoridades austríacas. Mira, Jack Unterweger era un estupendo representante del psicópata inteligente. Se convirtió en un autor premiado y dramaturgo, pero los psicópatas son muy manipuladores y tienen una habilidad extrema para engañar a otras personas. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Estás bien? Desde una parada en París, Jack llamó a varios programas televisivos para proclamar su inocencia. Sí. Señaló que su viaje no significaba una admisión de culpa, sino un intento de evadir la incriminación policial. Prometió regresar a Austria y responder todas las preguntas si se retiraba la orden de arresto.
Pero a pesar de sus apariciones en los medios, la policía austríaca no tenía idea de dónde se escondía Unterberger. En Viena, los investigadores entrevistaron a los amigos de Unterberger. No se inmutaron con el hecho de que hubiera sido acusado de varios asesinatos. Confirmaron que Jack se había ido de vacaciones a Estados Unidos con Bianca Morak, una ex camarera del bar de vinos. Muy bien, gracias. Bianca vivía con su madre, de modo que Geiger le hizo una visita a la señora Morak. Ella reconoció que había estado en contacto con la pareja fugitiva y que les había enviado dinero a través de transferencias bancarias. Estaban en Nueva York y luego irían a Florida. Geiger le dijo que lo contactara en caso de que su hija llamara de nuevo. Por favor, llámeme. La señora Morak estuvo de acuerdo. Pocos días después, recibió una llamada de Miami. Su hija necesitaba más dinero. La señora Morak informó de inmediato a la policía austríaca. 2 comisarios de Estados Unidos los estaban esperando en la Western Union. Lograron identificar a la pareja que llegaba en un auto. ¡Comisarios de Estados Unidos! ¡Está bajo arresto! Unterberger fue capturado de inmediato. Esto no está bien. Fue encarcelado en Miami a la espera de su extradición. Tanto la nación austríaca como el estado de California querían procesarlo. El detective de la policía de Los Ángeles, Fred Miller, comenzó a intercambiar opiniones con sus colegas austríacos. Luego del arresto de Jack en Miami, mantuvimos contacto casi todos los días con las autoridades austríacas para intentar juntar la información que tenían ellos sobre los asesinatos de allá con los que teníamos nosotros sobre los asesinatos de California. Las autoridades austríacas viajaron a Los Ángeles, nos dieron el material que necesitábamos, fotografías de las escenas del crimen, información de las víctimas, información sobre Jack. Alrededor de 3 kilómetros, sí. Los austríacos querían enjuiciar a Unterberger por los 11 asesinatos en su corte. Pero sabían que iba a ser difícil. En Austria percibían a Jack como una celebridad. Unterberger se hospedaba. ¿Cuántos kilómetros hay en el Los detectives tendrían que convencerlos de que el lado diabólico privado de Jack era el real. El agente especial Greg McCready señala: Lo interesante de Jack es que si observabas las fotografías de las etapas de su vida, notabas que llevaba puesta muchas veces una corbata de lazo que acompañaba ese casi juvenil rostro inocente, pero luego al verlo sin camisa quedaban al descubierto los tatuajes diabólicos típicos de los más violentos criminales psicopáticos encarcelados. Existía esa dicotomía entre la apariencia externa de Jack y su psicopatología interna que se volvía cada vez más evidente. Siempre quise hacer... Los detectives de la policía de Los Ángeles obtuvieron la orden para tomar muestras de tejido del prisionero. En Miami, un experto le extrajo sangre, tomó muestras de su cabello e hizo un frotis de la saliva para una revisión de ADN. Las muestras fueron enviadas de vuelta al laboratorio de Los Ángeles para su análisis. Su ADN coincidía con el del semen encontrado en Shannon Exley. Pero el cuerpo de Exley contenía semen de otros 6 hombres y no se encontraron fluidos sexuales en las otras 2 prostitutas de Los Ángeles. A Jack Unterberger le preocupaba que lo transfirieran a California, donde la pena de muerte era una posibilidad. No quería morir en la cámara de gas. Pero si regresaba a Austria, lo juzgarían por los crímenes de ambos continentes. El psicólogo criminal Tom Mueller lo explica. Si un ciudadano austríaco comete un crimen en cualquier parte del mundo, la ley austríaca es responsable de ese ciudadano. Por tal motivo, las autoridades estadounidenses autorizaron el retorno del señor Unterberger aquí, de regreso a Austria. Pero Unterberger quería retrasarlo peleando su extradición. Los detectives de Los Ángeles lo presionaron. Le aseguraron a Unterberger que lo declararían culpable en California, además de recordarle la pena de muerte en ese estado. Podemos ubicarte en la escena de estos crímenes. Accedió a la deportación temiendo la cámara de gas.
Firmarás la A extradición. pesar de la evidencia, él todavía disfrutaba del apoyo popular en casa. Y Unterberger creía que podía persuadir al jurado de que las autoridades estaban equivocadas. Pero el equipo austríaco apostaba al perfil criminológico del FBI. Cuando Jack Unterberger regresó a su país, enfrentó 11 cargos de homicidio. 7 mujeres fueron asesinadas en suelo austríaco. Pero las leyes centroeuropeas permiten que sus ciudadanos puedan ser juzgados por delitos cometidos en cualquier otra parte del mundo. No obstante, la acusación de los asesinatos no fue suficiente para aminorar el apoyo al escritor en los medios. Mientras esperaba el juicio sentado en prisión, Jack continuó presionando a la prensa con el tema de que la policía lo quería incriminar. Su caso saturó las noticias. Y en ese ambiente sumamente cargado, los fiscales austríacos se preparaban para el juicio. Si querían ganar, tendrían que presentar un caso blindado. El detective de la policía de Los Ángeles, Jim Harper, viajó a Viena para la ocasión. El caso de O.J. aquí en Los Ángeles era lo único que se podía comparar con lo sucedido. Así de grande era lo que ocurría allá. La noticia aparecía publicada en todos los titulares de los periódicos. Quiero decir que cuando fuimos a la ciudad para testificar, resultó ser la gran cosa. Estábamos en las primeras páginas de los periódicos. El juicio se llevó a cabo ante un tribunal con 3 jueces. La fiscalía argumentó su caso con una mínima evidencia física. Contaban con el perfil del comportamiento criminal del agente McCready. Podría indicar por qué hay tantos lugares diferentes. Por eso resultó tan importante unir los casos desde el punto de vista del comportamiento. Era la única forma para relacionarlo con los crímenes, así que se volvió el componente crítico en la acusación de Jack, y allí era donde podíamos apoyar más a las autoridades austríacas. McCready relató a los jueces sus deducciones llevadas a cabo en Cuántico. El asesino siempre eligió prostitutas o aquellas mujeres que cambiaban sexo por favores. Se trataba de un criminal sofisticado, mayor, en sus tardíos 30. No se asustaba y era organizado. Poseía una gran ira interna, pero siempre se mostraba controlado. Las víctimas tenían moretones en las muñecas, como si las hubieran retenido con esposas. McCready estaba convencido de que Unterberger manipulaba a las prostitutas para que las utilizaran y así satisfacer su fantasía sexual. Pero solo era un asunto de control. El asesino quería asegurarse de que no pudieran mover sus manos para evitar que se resistieran. El testimonio de McCready unió a las víctimas. A través de 2 continentes, el rastro de sus muertes coincidía con el de Jack Unterberger. A donde él iba, las mujeres morían. Mientras estuvo en Los Ángeles, 3 prostitutas fueron asesinadas. Y los crímenes se asemejaban a los de Europa. Shannon Exley y las otras 2 estadounidenses fueron estranguladas hasta morir. El atacante usó sus sostenes como ataduras. Y Unterberger ató los nudos exactamente de la misma forma que lo hizo en Europa. McCready señaló que la probabilidad de que más de un asesino cometiera los crímenes era infinitesimal. ¿Cuál sería la posibilidad de que más de un criminal no solo eligiera estrangular a sus víctimas con su propia ropa íntima, sino que atara los nudos exactamente de la misma forma? Muy remota era la posibilidad de tener diferentes atacantes cometiendo un crimen de la misma manera. Pero la defensa argumentó que había una diferencia. Las víctimas de Los Ángeles habían sido estranguladas con sus sostenes, mientras las de Europa habían sido estranguladas con las pantimedias. Pero McCready señaló que las prostitutas europeas no utilizan sostenes. Lo que le importaba al asesino era usar una prenda íntima de la víctima. El proceso para mostrar que estaba bastante apurado. A Lynn Harrell, la criminalista de Los Ángeles, se le pidió que comparara los nudos de las pantimedias con los de los sostenes.
En el caso de las pantimedias, se usó la correspondiente a una de las dos piernas, mientras que la otra se dobló sobre sí misma para usarla como una tercera parte para anudar, para apretar, de una forma extremadamente similar a la de los sostenes, donde las dos piezas de elástico conformaron la primera y la segunda parte, mientras que la tira izquierda fue utilizada para apretar. En total, el juicio duró 2 meses y medio. El 28 de junio de 1994, un jurado en Graz, Austria, encontró a Johann Jack Unterberger culpable de 9 homicidios. Las 2 víctimas restantes fueron halladas en un estado de descomposición muy avanzado, como para culpar a Unterberger más allá de toda duda razonable. El veredicto fue de por vida en prisión para un hombre que había jurado nunca más pasar un solo día detrás de los barrotes. Y así fue. Unterberger se ahorcó con un cordón de nylon de su uniforme. Siempre pensamos que el suicidio proviene de la depresión o de alguien que siente vergüenza, culpa o remordimiento en alguna forma. Esto no es lo que sucedió cuando Jack cometió suicidio. Los delincuentes más psicopáticos como Jack lo hacen para ejercer control. Y este fue su último gran acto desafiante que llevó a cabo para arrebatar el control de la situación al gobierno, a las autoridades. No iba a permitir estar encarcelado por el resto de su vida. Jack Unterberger demostró que los asesinos en serie no solo son un fenómeno estadounidense. Las agencias europeas a cargo de hacer cumplir la ley se dieron cuenta de que para combatir a los criminales de este tipo, tendrían que seguir el ejemplo del FBI. Lo que aprendimos de este caso fue que en Austria e incluso en Europa no teníamos un sistema similar al BICAP, el programa de detención de crímenes violentos. El Servicio de Psicología Criminal implantó un sistema similar aquí en Austria, de modo que podamos trabajar con todos los casos de delitos sexuales y de homicidios. Ahora, gracias al liderazgo del FBI, muchos países han implantado la elaboración de perfiles criminológicos, además de una base de datos computarizada de delitos, con la esperanza de que las fronteras abiertas y las jurisdicciones en conflicto no le permitan a estos depredadores escapar de la justicia.